continuer de danser. Para mí el cine es una herramienta de expresión. Yo estoy inclinada al cine documental porque estoy a favor del cine que va más allá de la pantalla, o sea, de que realmente ayude a que suceda algo, que mueva algo entre la sociedad, ya sea desde la reflexión hasta la crítica o que pase algo con los protagonistas, no sé, es dependiendo, claro, de cada película. El cine para Aileen es un arte y una forma de demostrar emociones, de transmitirlas. Para mí el cine es viajar a otra cultura, a otro continente, a otro lugar, a otro mundo. Para mí es como una forma como de expresarme, más que nada de contar historias un poco, lo que trae un poco adentro y expresar un poco en forma artística. Para mí es la expresión de la mente, de lo que lleva, es la expresión en sí del autor, de la persona que quiere comunicar sus ideas a través de una imagen combinada con sonido, para crear un discurso cinematográfico que pueda ser influyente en diferentes personas. Es una exploración de las relaciones entre individuos, primordialmente individuos que yo he conocido, ¿no? Por ejemplo, relaciones entre amigos, relaciones entre familiares y también relaciones entre personas que yo he visto, tal vez que no hayan interactuado conmigo, pero que me han interesado sus situaciones en las que viven. Para mí el cine es un medio que tiene dos lados, de cierta manera. Está el lado del creador y está el lado del consumidor. Para un creador puede ser todo lo que queremos decir, puede ser todo lo que queremos expresar. Es un medio que al creador le permite decir lo que siente o crear un mensaje nuevo que pueda llegarle a las personas. Y del lado del consumidor puede ser un medio de escapismo, puede ser un medio de entretenimiento, pero también puede ser un medio que nos comunique algo nuevo, algo que nos impulse hacia un arte diferente. Para mí es mi motivación desde niño hacia el ámbito profesional. Yo creo que desde que mi mamá me llevaba al cine o me alquilaba películas y todo eso, quise ir aprendiendo un poquito más de todo este mundo ligado a las artes, al narrar historias de una manera visual, divertida, entretenida. Para mí es mi motor para vivir, definitivamente. Después de analizar las distintas variantes que puede tener esa respuesta, yo quisiera concentrarme en la parte más filosófica de lo que eso significa, ¿no? La parte sustancial. El cine es poesía, si lo queremos ver de esa manera. El cine es punto de vista. El cine es punto de vista. Eso también puede tener un sinnúmero de variantes. Punto de vista social. El cine representa también técnicamente, pues, como lo que ya conocemos, una proyección de 24 fotogramas que a determinada velocidad nos da la impresión de movimiento dentro de la imagen. Ese es el concepto que tenemos técnico, pero sí pienso yo que ese concepto técnico lo debemos de conectar con la otra parte para que cumpla con su cometido ya en contexto. Sí. Todo el contenido que haga respecto a lo cinematográfico, hablando, quiero encontrar un porqué de las cosas y justo por eso he seguido en el cine documental. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de largometraje. No puedo contar mucho todavía porque lo tenemos como el proyecto ahí va. Es de un músico que también es de aquí de Juárez, ya no es Keru, ahora es otra persona muy importante. Ya muy pronto podemos hablar con más calma, pero estoy buscando esto porque es algo como humano. A mí me pasa algo muy chistoso con el cine porque me gusta mucho ver la humanidad, o sea, me gusta aprender de la pantalla o de los personajes, aunque suene como raro. Solo he dirigido el cortometraje Ninjas del colectivo Vagón y ese se me dio la oportunidad porque el director principal quedó mal
Entonces, como yo andaba muy metida en ese entonces, o me vieron muy disponible, me invitaron y pues me animé. Aprendes a leer un guión de otra persona y así como tú lo criticas, como tú le quieres hacer cambios y ves los errores, dices, así estuvo el mío. Y esta vez fue el primer cortometraje que quise hacer de forma seria ya para festivales y todo eso, entonces pienso que voy como empezando apenas. Yo me di cuenta que me gusta, así como dices, que me gustaba ya a dedicarme a eso ya grande. Desde niño sí tenías mucha tendencia a hacer cosas artísticas, modelaba en plastilina, dibujaba, hacía cómics, pero siempre como, para mí que era como juego, nunca lo vi como profesión ni nada de eso. Después ya de grande empecé a trabajar en publicidad, entonces un poco ahí se maneja un poco la estructura, lo que es el audiovisual. A mí siempre me gustó el terror, siempre me gustó, es un género, es el género que más disfruto, pero realmente decidí que, y mucha gente maestros con los que he conversado me dicen, pues el terror es lo tuyo. Primero que nada tuve que empezar a tomar las cosas en serio, el cine, yo siempre es una de las cosas que yo he tomado demasiado en serio en mi vida, pero realmente aquí es donde en el programa de la Universidad Estatal de Nuevo México, realmente aquí lo que me están enseñando a cómo ser responsable, cómo trabajar con los demás, sobre todo, pero mucho del aspecto técnico, como tú dijiste, mucho del aspecto técnico yo lo he aprendido por mí solo, o muchas veces o salgo yo, experimento ahí con la cámara y a prueba y error voy aprendiendo de mis errores o de mis éxitos, bueno, de mis ventajas. Al principio de mi carrera, como a los 16 empecé a tratar de explorar relaciones intrapersonales, por ejemplo, en la comunidad LGBT y el lado oscuro, como que problemas de suicidio, problemas de la falta de aceptación. Me parece mucho más interesante una historia que viene creada desde cero que una representación de una historia real. Sí, un documental puede ser muy interesante, sí puede tener mucho mérito, pero a mí personalmente me llama mucho más la atención una historia que represente algo para el autor y que al mismo tiempo pues, nos pueda entretener o decirnos algo. Como me gusta tener el control, al menos de las historias que yo escribo, trato de que sea lo más independiente posible, pero sé que pues poco a poco se me puede ir dando un mejor mayor facilidad para producir y trabajar y tener un mejor entorno a mi favor. Lo que pasa es que crecí más acostumbrado al cine de ficción. Creo que el documental merece estudio también muy a fondo y luego estaba escuchando a un cineasta comentar algo que se me hizo muy interesante referente al cine documental, que decía él, es que este tipo de cine sigue siendo de alguna forma cine de ficción o narrativa de cinematografía formal, pero la diferencia es que los protagonistas siguen su vida todavía después de que se acabó la película, entonces sigue la cuestión social detrás de todo esto. Entonces, pues sí, pero pues siempre me ha gustado mucho la narrativa y la ciencia ficción, ¿verdad? Fue algo que yo inicié como de manera, ¿cuál sería la palabra? No banal, pero no sabía yo que había como tantas capas abajo de esa historia, ¿no? Entonces yo fui descubriendo que abajo de una historia que se ve como por encima muy bonita, como con todos estos tintes de grunge, del rock, del Juárez así como crudo, que a mí me llama mucho la atención, había muchas capas en lo que se refería al personaje que yo las fui abriendo poco a poco y eso es para mí algo como muy valioso porque yo no sabía en ese momento que este documental, 13.500 volts, iba a ayudar tanto a una persona que fue Keru, porque él tampoco sabía que era capaz de volver a tocar, ¿no? Entonces, todos estos retos que yo le propuse a Keru, como de hacer la música para el documental, de hacer ciertas tomas, él llegó a un punto en el que me dijo, órale, yo no sabía que yo era capaz de hacer esto y gracias a este proyecto pues me estoy dando cuenta de que no importa que ya no tenga un brazo o no importa que esté en silla de ruedas porque puedo seguir mi pasión y puedo seguir creando y haciendo las cosas que a mí me gustan
como la persona dedicada a las artes que soy, que en su caso es la música, ¿no? Me gusta mucho la ciencia ficción a mí, todo lo que es ciencia ficción, entonces yo quería hacer un cortometraje de ciencia ficción y comenzó curiosamente porque yo quería crear primero el personaje que yo quisiera contar una historia alrededor de él. Entonces, como yo hacía un poco figuras de plastilina, lo que pasó fue que dije, voy a hacer un molde general y de ahí voy agregándole pedazos para el personaje y lo voy quitando. Pero cuando hice el molde general era como sin rostro, sin manos, sin piernas, para irle agregando cosas. Y cuando lo vi, curiosamente me gustó cómo se veía, tal como estaba, y todo el concepto de que fuera plastilina. Entonces fue un poco por accidente, que dije, bueno, estaba buscando un personaje de ciencia ficción y lo encontré como por error. Desde ahí nació la idea de un personaje de plastilina. Y yo tengo como historias que escribo así. Entonces tenía una historia que hablaba de la vejez y un poco del proceso de la muerte. Y un poco se empezó a combinar y fue cuando empezó a crearse poco a poco la escritura de modelado. Por medio de la ficción, uno, tú, yo, cualquiera, puede tomar un sentimiento. Por ejemplo, mi último corto que se llama Las malas amistades. Se trata de dos amigos que se encierran en un cuarto y la pregunta es qué pasaría si uno de ellos tuviera un arma, ¿no? Una pistola. Pues las personas se preguntan, pues ¿cómo llegaste a esa pregunta? Entonces yo como que quise adaptar un sentimiento, ¿no? Y experiencias y luego manipularla como a mí se me placiera la gana para hasta de una manera purgarme de todo de esas malas vibras, de esos malos sentimientos y luego ya traducirlo a una historia cinematográfica. Veo tanto lo que es cine comercial porque a mí me gusta mucho el cine comercial, el que llega a las masas, ¿me entiendes? Que jala gente por aquí y por allá. Pero también me interesa el cine de autor, el cine artístico, de todo voy contribuyendo a mi formación como cineasta y a ampliar mi visión de lo que es el cine para mí. Nació porque me invitaron a un partido de roller derby, que hasta aún creo que en estos tiempos es un deporte desconocido para la mayoría, al cual no se le da mucha difusión. Y creo que fue eso precisamente lo que me motivó, con mi gusto del cine y pasión por el cine, poder hacer algo por este deporte. O sea, que fuera beneficio tanto para el deporte, para la Liga de Roller Derby de Juárez, como para mí como cineasta. Y entonces le propuse a la liga, le propuse a mis amigas que juegan roller derby hacer este proyecto y empecé a invitar amigos actores que había hecho a lo largo de los años, como desde mis tiempos de fotógrafo. Y pues fue como nació el interés por producir esta película. Al momento que escribes, tú estás con muchas ideas, estás muy inspirada y empiezas a escribir, ¿no? Y luego después sigue a cómo acomodar las ideas porque tienes la idea así y la avientas. Bueno, en mi caso yo la plasmo así tal cual y luego después la voy modificando. Yo tardo para formar un buen guión que a mí me guste. Y al momento de dirigir es igual, porque vuelves a estudiar el mismo guión. No más que ahora lo que a mí me gustó mucho es, por decirlo técnico, ¿no? Ya cómo lo plasmo en la realidad, o sea, cómo hago que salga de mi imaginación y lo hago para que los demás lo vean tal y como yo lo estoy imaginando. Cuando hice un Night Shift, el cortometraje que hice hace como un año, yo batallé mucho para conseguir gente que realmente me ayudara. Mucha gente o estaba ocupada o de plan o no le interesaba, simplemente no estaban interesados. Yo en ese momento pues hay veces yo también creo que el cine es en base a improvisar, es improvisación. Claro, ayuda mucho estar preparado, pero si algo le falla a uno en cuanto al equipo, tiene uno que improvisar. Pero en cuanto a tu pregunta, yo considero que a mí me encanta trabajar con un crew. Me encanta trabajar con un crew porque aparte que es más divertido, te quita mucha presión cuando estás con las personas adecuadas y es difícil dependiendo en el lugar donde te encuentres y qué tan abiertos es. Soy muy fanático de lo que es el drama. Generar un drama muy realista, muy serio,
de pequeña escala, con 2, 3 personajes que tienen que enfrentarse a una situación adversa, en cierta manera. Generalmente parto de una idea, o creo que estaría mejor decirlo una situación, porque me imagino qué pasaría si a esta persona le pasara esto. Hola amor, ¿cómo estás? Y de ahí ya empieza como a hilarse. Tengo algo para ti. La imagen generalmente es lo último que a mí me viene a la mente, me importa mucho más la narrativa y las acciones que tengan los personajes dentro de la historia. Ha sido un proceso ahora sí que de estar persistente en los objetivos, y no es nada fácil. Luego cuando lo queremos llevar un poquito más allá del gusto, nos empezamos a dar cuenta que no es lo mismo producirlo que verlo y que analizarlo desde el punto de vista. Obviamente pues ya sabemos que no es lo mismo, pero no te das cuenta hasta que ya estás ahí tratando de trabajar. Y lo primero que hice fue tratar de comprenderlo en cuanto a sus áreas de producción. Eso fue lo primero que traté de hacer. Una vez que dije, ay caray, pues estaría bueno estudiarlo más a fondo. Y una cosa llevó a otra. Al estarlo estudiando en cuanto a sus áreas de producción, cómo funciona, empecé a descubrir algunas cosas que son interesantes para la cinematografía y que también deben de estar allegadas al lado técnico, al lado de la producción. Me gustan mucho las historias que puedan generar o tocar alguna fibra en el espectador. Yo sigo haciendo cine, aquí o donde sea. Sí, yo sigo haciendo cine. Quiero no vivir de esto porque claro que complemento mi vida con otras actividades, pero yo en una visión así como a 3 años me veo nuevamente a lo mejor en festivales, con otra película, tal vez alguna ficción, ¿no? Quiero seguir explorando, no quiero quedarme así como estancada en un proyecto, con una fórmula, pues. Por decir documental me llama mucho la atención. Yo nunca he hecho un documental, tenía intenciones, pero requiere mucha investigación. O sea, no me defino porque en sí el documental me apasiona, pero por cosas de aquí, de la localidad. O sea, por decir, de asociaciones que hacen trabajos impresionantes, y detrás de esas asociaciones hay una historia de vida también impresionante. Entonces, o artistas de antaño que se quedaron y que representan lo bonito de Juárez, cosas así también. Como documental me gustaría sacar. Pues dentro de 5 años me veo en una productora musical. Ailín para el cine es un espectador más que quiere crear más vida y más fantasía para transmitirla a los demás. Nunca me ha llamado la atención el documental, pero curiosamente este cortometraje tiene mucho de documental. Incluso la mayoría de la gente que lo ha visto le llama la atención porque me comenta que se les hace una mezcla entre documental y ciencia ficción. Pero sí no fue pensado como para documental. Yo cuando lo quise hacer de la forma más realista posible. No usar actores, usar gente mayor, residente realmente del asilo de ancianos, y que fuera lo más realista posible. Pues no sé, me gustaría pensar que pueda ser alguien que pueda aportar un grano de arena en algo que les pueda gustar a las demás personas, que siempre es agradable que le guste el trabajo de uno. Estoy en la fase de postproducción de mi más nuevo cortometraje que se llama Dollhouse for Rent. El género es terror, pero tiene una mezcla de subgéneros de terror. Tiene terror sobrenatural, tiene terror psicológico, y es acerca de un estudiante que renta una casa cerca de su universidad, pero lo que él no sabe es que esa casa vivía una señora que mató a su familia, y ahora el espíritu de esa señora está en una muñeca que también se encuentra ahí en la mansión. Y pues ese es el tipo de historias que a mí me gusta manejar, y es el tipo de género que a mí me gusta. Luis Gamboa para el cine es simplemente un director que... Luis Gamboa es alguien que ama el cine y alguien que lo ama tanto que quiere dedicarse, que quiere hacer el cine su carrera. Si no navegara cuál es el punto de hacer cine, ¿no? O sea, porque qué aburrido nomás quedarte en un género.
Mi meta es, por ejemplo, ir de corto en corto, de proyecto en proyecto, tratando de averiguar diferentes, de nuevas maneras de contar una historia, y pues ahí llega el género, ¿no? Entonces la respuesta es sí me siento cómodo, y si no me siento cómodo, hasta mejor, ¿no? Porque puedo aprender más sobre ese tipo o ese género de películas o de cortometrajes. André Aguilar es un muchacho espeluznantemente loco en términos de ideas y ambición. Yo creo que más que todo la ambición y el hambre de crear cosas nuevas o explorar sentimientos y situaciones que tal vez la gente tenga miedo de explorar o no estemos listos para explorar. Entonces yo voy a hacer ese ¿cómo se le podrá decir? Ese investigador, por así decirlo. Esa persona que se adentra a esos terrenos que nos caben por explorar. Siendo realistas, me vería trabajando en producción televisiva, pero aún de todas maneras escribiendo y desarrollando cortometrajes por mi propia cuenta. Siento que quizás en 5 años a lo mejor ya voy a estar listo para empezar a hacerlo de manera más profesional, empezar a recaudar fondos, intentar entrar a festivales. Fernando es un fanático con aspiraciones de ser creador, que le gustaría contar historias que no solo sean divertidas y sean fáciles de entender, pero que también tengan cierto grado de autenticidad y carisma en ellas. Pues digamos, soy alguien que puede explorar todos los géneros, que puede contribuir ya sea al terror, al drama, a la comedia, a las películas deportivas, a la ciencia ficción, que no tiene un estilo tan definido. Bueno, al menos yo no siento tener un estilo muy definido. Tal vez otros lo identifiquen, digan, este es Emanuel Rodríguez, haga lo que haga, no importa el género. Pero yo quiero ser alguien que pueda contar todo tipo de historias y que sobre todo te motiven de alguna manera, ya sea con el tema que se manejen las películas, como con el hecho de que trabajando duro puedes alcanzar tus sueños, mientras nunca pierdas esa inspiración y motivación. El siguiente proyecto se supone que es un cortometraje también de ciencia ficción, que se llama Polirritmia, escrito por Enrique Godínez, y ese es el compromiso que tenemos después de terminar esto, tratar de ver la manera de brincarnos a ese canal y seguir produciendo. ¿Sí? Un aficionado de corazón, eso es lo que soy para el cine. Siempre voy a estar al pie del cañón como aficionado por el gusto de verlo, por el gusto de disfrutarlo, por seguir aprendiendo. Me interesa mucho seguir aprendiendo de cinematografía, entonces siempre voy a estar al pie del cañón para la cinematografía en ese sentido. Continuez de danser.